El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Hoy en la emisión número 58, evocación del libro El País que me tocó, Memorias de Enrique Santos Calderón. Gracias a todos ustedes por permitirnos una vez más entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus salones de clase, a todos los espacios donde llega nuestra señal de la Pedagógica Radio para hablar en torno a estos temas que nos apasionan: el arte, la cultura, la pedagogía, las ciencias sociales. Hoy estaremos evocando el libro El País que me tocó, del periodista Enrique Santos Calderón. Interesante testimonio sobre la realidad del país, vista a través de los ojos de un periodista que le dedicó a su oficio más de 40 años, entre editor, columnista, reportero y director. Nacido en el seno de una de las familias más influyentes en la historia de Colombia, desde joven Enrique Santos mostró un talante diferente e independiente. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Enrique Santos Calderón nació en 1947, un 7 de diciembre. Fundó en la década del 70, junto a Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo, la revista Alternativa, tal vez una de las revistas políticas más importantes que tuvo nuestro país. También escribió por más de 30 años en el periódico El Tiempo, del que fue director de 1999 a 2009. Y escribió una columna muy interesante, Contraescape, columna de crítica política donde siempre con claridad expresó la realidad del país, su visión del país. La escribió casi 3 décadas, desde la década del 70 hasta 1999, cuando le tocó dejarla por su responsabilidad como director. Yo quisiera, si me lo permiten, amable audiencia de Toma Única, leer literalmente un fragmento de un capítulo que considero muy significativo, Imborrables, ya que Enrique Santos aquí narra cómo fue su infancia. Ese fue el hogar en el que nací, un 7 de diciembre de 1945, en la Clínica Marley de Bogotá. Viví gran parte de mi infancia hasta los 11 años en la calle 70, número 527, en una pequeña casa estilo Tudor inglés, típica de la época, donde ahora funciona Harris Bar. Fuera de los rigores del colegio, tuve una niñez descomplicada y callejera. Andábamos en patota con los amigos del barrio, haciendo frenéticas carreras en carritos de balineras, trepando monte, disparándoles con bodoqueras a los perros gosques y jugando béisbol en los potreros con los gringuitos del vecindario. Yo iba casi siempre caminando al colegio, el Nueva Granada, que quedaba a unos 20 minutos. En esa zona vivían familias bogotanas como los Camacho, los Largacha, los Salazar, los Pisanos. Fue una infancia feliz con una relajada supervisión paterna. Es importante mencionar, querida audiencia de Toma Única, que en este primer capítulo de Imborrables, Enrique Santos Calderón nos hace una alusión de lo que fue su infancia, su adolescencia, lo que fue, como les decía, hacer parte de las familias más tradicionales de este país, desde luego señaladas, criticadas como debe ser en un Estado democrático, ¿no?, de nación. Incluso
Ahora, en los pormenores del programa, hablaremos de la visión que siempre tuvo Enrique Santos frente a sus familiares que se lanzaron a la política. Él nunca estuvo de acuerdo, como su padre y su tío. Por eso decía que el periodismo y la política en ese sentido no jugaban. O se es periodista o se es político. Entonces, a mí me parece importante mencionar, como lo decía él en su prólogo, que estas memorias no son una autobiografía. Es un recuento de su quehacer periodístico, familiar y político, que fue recopilando en un manuscrito al que fue tachando, corrigiendo y enriqueciendo por varias etapas. Escogí para el programa del día de hoy fragmentos de una entrevista realizada en el marco del Hey Festival por el canal Contravía, por el periodista Diego Aretz. Me parece que esta entrevista nos puede articular muy bien lo que yo quiero hoy frente al programa, que ustedes se motiven a leer el libro, desde luego a discutirlo, a reflexionarlo y mirar que es una referencia importante para nosotros como profesores, como estudiantes, maestros de ciencias sociales, tener en esta vasta coyuntura política distintas visiones. Entonces los invito a que escuchemos este primer fragmento donde él habla el porqué de este libro. En todas las formas imaginables, ¿no? Mucha gente dice, pero es un fatalista el país que me tocó, tal. Sí, me tocó porque, digamos, yo no lo escogí, pero me tocó un país fuerte, un país violento, un país que no es fácil, pero también me tocó en el sentido de que me afectó, me sensibilizó. Entonces el título puede tener varias interpretaciones. Y yo lo que quería era combinar que fuera transmitir algo personal, era mi relación con el país que me tocó, es el país, la Colombia de los últimos 50 años, porque mi libro cubre 5 décadas, y paralelamente mis vivencias, mis recuerdos, mis experiencias personales en esos 50 años. Entonces, lo que yo trato de hacer es como amarrar una cosa con la otra, y no es una autobiografía, en el sentido que esto no es un recuento exhaustivo y rigurosa de mi vida, ¿no? Son experiencias, recuerdos inexactos, llenos de omisiones, desordenados, pero donde procuro como transmitir eso que yo me recuerdo, eso que sentí, y hasta desde los años 50, el libro arranca en los años 50 con el incendio del diario El Tiempo, que era de mi familia, donde trabajé 40 años. ¿Usted estaba pescando cangrejos? Sí, estaba, yo pelado, no sé, 6, 7 años, en una finca que he alquilado mi papá y en Sopo me ha invitado a pescar cangrejos, ¿no? Estaba emocionadísimo. De golpe lo vi arrancar el carro volado. Yo sentí una rabia y un dolor y una tristeza, como me deja plantado mi papá. Salí corriendo detrás y mi mamá me dijo, Chino, calma, que es que los dedos están quemando el tiempo. Entonces, eso es un recuerdo, una memoria infantil que yo tengo muy grabada, obviamente mezclada con hechos políticos, porque mi vida y la vida de mi familia y del periódico siempre estuvo la política de por medio, pero ahí arranca el libro con ese tipo de memorias. Luego la otra memoria fue lo de la dictadura de Rojas Pinilla, cuando clausuraron El Tiempo, donde yo tuve las primeras, experiencias o aventuras de tipo político. Éramos pelados, pero los papás lo ponían a uno en el paro que hubo contra Rojas, bueno, a poner tachuelas, chinos, debajo a poner tachuelas, y hubo un paro cívico contra Rojas. Entonces nos tocaba poner unas calcomanías en todas partes, amarillas teníamos que decían botas no, decían militares no, y ponerle tachuelas a los carros para que no se movieran durante el paro. Eso a los 10 años, imagínate. Era muy divertido también, sí, como una infancia increíble, realmente. Sí, muy emocionante. Yo me sentía en medio de esos acontecimientos, ¿no? Un culicagado, ya en esas. Nice round of applause for this. Soy Ricardo Ruiz Angulo, director del semillero Arterias Culturales, que sesiona los días jueves de 2 a 3 de la tarde en nuestra biblioteca. Esperamos que la coyuntura actual que vive nuestra universidad nos permita
Volver al Semillero, que es un espacio donde estudiantes de distintas licenciaturas abordan temas de la cultura relacionados con su oficio pedagógico. Estamos con ustedes en la mesa de trabajo, como les decía, Ricardo y Andrés Mendieta en el Control Master. Siempre aquí los días miércoles a las 2 de la tarde haciendo toma única, confluencias políticas y culturales, espacio que se repite los días sábados a las 10 de la mañana y luego a partir de la próxima semana lo encontrarán en los podcasts de nuestra página de la Pedagógica Radio. Hoy hablando de Enrique Santos Calderón y su última publicación, sus memorias, El país que me tocó. El libro está sumido en 7 capítulos. Él los denominó Imborrables, Los 60, Figuras, Los años del terror, Prensa, poder y peleas, Fatigas y fracturas de la paz y por último La sonrisa de Mr. Santos. Recordemos que Enrique Santos estuvo como comisionado de varios gobiernos frente a todos los diálogos de paz que se dieron. Recordemos que en varios gobiernos Enrique Santos también participó como comisionista y en este caso en el último encuentro con las FARC, en los diálogos que se dieron en La Habana entre las guerrillas de las FARC y el gobierno nacional, pues la figura de Enrique Santos fue determinante para lograr este acuerdo. Les invito a que escuchemos de viva voz, me voy a permitir leerles un fragmento del capítulo de los 60, porque me parece que recoge muy bien lo que se estaba viviendo en Latinoamérica a fines de estos 60, mayo del 68, Woodstock, la guerra de Vietnam, y un poco lo que sentían los jóvenes latinoamericanos es lo que sentía Enrique Santos. Reinstalado en Colombia en 1970, tras el matrimonio con María Teresa en Londres, vinieron el hipismo a medias y la politización en serio. Rumba y revolución, cóctel que bebería durante toda la década con resultados mixtos. La cosa era entre Marx y Marcuse, Quilapayún, The Doors, Londres o Moscú. El fenómeno de la lucha armada generaba una atracción creciente. La figura del guerrillero heroico que exaltaba Cuba, el martirologio del Che y de Camilo, el lejano ejemplo de los campesinos descalzos de Vietnam que enfrentaban al tío Sam, o el más cercano de los líderes estudiantiles que cambiaban el libro por el morral. Todo eso me suscitaba admiración por quienes estaban dispuestos al sacrificio máximo. Una seducción paralela me producía justamente la cultura contestataria de los hippies, menos subversiva pero más colorida y acaso más escandalosa. El ambiente político era de protesta y rebeldía. La escena cultural y musical no era menos intensa en una Bogotá que asimilaba las corrientes que llegaban de Estados Unidos y Europa. El cine desempeñaba un papel importante en la formación de la conciencia y hubo películas que hicieron época. Una que me marcó y que olvidé mencionar fue Busco mi destino, cinta emblemática del movimiento hippie sobre dos jóvenes que siguen su vocación libertaria recorriendo en moto Estados Unidos y terminan convertidos en víctimas del racismo en los estados del sur. Fue esa la película que con su formidable banda sonora lanzó al estrellato nada menos que a Jack Nicholson, Dennis Hopper y Peter Fonda, que la dirigieron y produjeron con un presupuesto mínimo. Nosotros la vimos, recuerdo bien, en el Cine Coliseo, con un grupo de amigos con los que metíamos yerba y escuchábamos a The Doors y a los Beatles. Y quedamos tan impresionados que decidimos que lo que más consecuente era irnos a vivir a una comuna al estilo hippie. Amable audiencia, si se van a dar cuenta, esto es lo que recoge este testimonio de Enrique Santos, un testimonio muy personal que incluso se puede volver universal para algunas personas, ¿no? Menciona grupos icónicos del rock londinense, pero también asimismo, y del rock británico desde luego, pero también asimismo menciona toda esa emancipación de los jóvenes de esta década que incluso en Colombia no estábamos distante. Sabemos que la década de los 60 fue efervescente en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica. Todas las universidades públicas abanderaban la figura del guerrillero heroico, el Che Guevara. Los invito, amable audiencia, a que escuchemos un segundo fragmento de la entrevista del canal Contravía, donde Enrique Santos ya se mete directamente a hablar de política y lo que significan los procesos de paz o significaban
y seguirán significando los procesos de paz en Colombia. Escuchemos. Es una pregunta familiar y política, porque es que usted no se puede, uno no puede hacerle preguntas que no sean políticas, y entonces... La política no se mete contigo, si no te metes con la política se mete contigo, como decía... Es claro. Sarto, Lenin, hermano. Hablemos de su hermano. Felipe. No, el otro. ¿El otro? Ah, el expresidente. Hablemos de Juan Manuel. De su hermano, el expresidente Juan Manuel Santos, y de todo lo que... de esa relación. Hablemos de esa relación. ¿Pero qué? Yo quiero preguntar, cuando usted llega presidente, ¿a usted le gustó llegar a presidente? Pues, no me lo imaginé y nunca lo apoyé porque yo nunca estuve de acuerdo en que Juan Manuel Santos se metiera en política, así como no estuve de acuerdo con lo de Pachito, porque eso atentaba contra el periódico, contra la imagen del periódico, contra la credibilidad del periódico, combinar periodismo con la política. Entonces, yo nunca le alcahueteé a Juan Manuel sus vainas políticas. E inclusive cuando ya la candidatura de él estaba en el horizonte, yo me retiré del tiempo y me fui con mi señora Gina a Miami a comenzar estas memorias. Y cuando Juan Manuel, gana las elecciones y es elegido presidente, le confieso que me sorprendí. Sí, agradablemente, si tú quieres. Y me sorprendí aún más cuando el presidente electo comenzó a hablar de hacer un proceso de paz con la guerrilla. ¿Se sorprendió? Eso sí me sorprendió porque no había hablado nunca de eso en la campaña electoral. Yo he estado toda mi vida vinculado al problema del conflicto armado, procesos de paz. Y ahí fue cuando le dije, miren, si eso que usted está diciendo de un proceso de paz, una guerrilla, es en serio, pues cuente conmigo, yo lo apoyo en lo que sea en eso. No en el gobierno general, sino en esto de un proceso de paz. Y me dijo, bueno, fantástico que usted apoye, voy a consultar su nombre, ya tenía contactos con la guerrilla, con las FARC sobre todo, y ahí así fue como terminé metido en... Lo irónico o lo interesante también de esto es que mucha gente en Colombia pensó que usted era realmente, y me lo han dicho, debo decirle, que usted era el artífice de ese proceso. No, sí, eso pensó mucha gente, obviamente, porque a mí me conocían mis antecedentes de izquierda, saben que yo había hablado con la gente del ELN y de las FARC y del M-19, nadie sospechaba que Juan Manuel estaba metido en eso. Entonces cuando arranca eso, todo el mundo dijo, esto fue Enrique, que metió a Juan Manuel en esto. Inclusive el propio ministro de Defensa, que decía cierto privado, que metió al pobre Juan Manuel en esta vaina fue Enrique Santos, que es el comunista y tal. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Fue Juan Manuel el que metió a mí, y me metí de muy buena gana. Por Nice round of applause for this. Bueno, considero muy puntual las preguntas que le hacía Diego Aretz, periodista del canal Contravía, a propósito, desde luego, de el acuerdo de paz firmado por las guerrillas de las FARC y el gobierno de su hermano, Juan Manuel Santos. Ya estuvimos hablando en general de cómo está llevado y estructurado el libro, pero quiero centrarme en el capítulo 4, Los años del terror, que tal vez fue el que más me llamó la atención, por la excelente descripción y narración de unos hechos fatídicos en la historia de Colombia, pero no olvidar que el propio Enrique menciona que su libro tiene omisiones, tiene errores. Como un periodista claro, transparente, pues también se pone en tela de juicio frente a estos temas que son de una coyuntura extraordinaria. Entonces les invito a que escuchemos de viva voz. Me voy a permitir leer un fragmento de este capítulo de Los años del terror, que me parece describe muy bien lo que vivimos muchos colombianos en estos años donde emergió el narcoterrorismo. Palabras de Enrique. En esa etapa del narcoterrorismo, la prensa fue un blanco predilecto. En 1986 hubo 2 asesinatos de periodistas que me golpearon en la entraña personal y profesional. El de Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del diario Occidente en Cali, el 17 de septiembre, y exactamente 3 meses después, el 17 de diciembre, el de Guillermo Cano, director del Espectador en Bogotá. Raúl Echavarría Barrientos, mejor conocido como Raulet,
Era un periodista de Cali al que yo apreciaba mucho. Un gran ser humano, menudo, modesto y siempre sonriente. Un tipo que no mataba una mosca. Escribió una columna elogiando un discurso de Ronald Reagan en la que pedía penas máximas para el narcotráfico y la pena de muerte le llegó fue a Raulet. Al otro día de la publicación de ese escrito fue acribillado a la entrada de su casa. Eso me estremeció porque me hizo ver lo que se venía. Los narcos atacarían a quienes los enfrentaran, no solo en lo policial o judicial, sino incluso a quienes lo critican desde las páginas de opinión de un periódico. Poco después, la muerte de Guillermo Cano fue la atroz confirmación. Este personaje recto como un riel, periodista valiente como pocos, que había denunciado una y otra vez a los mercaderes de la muerte, fue ametrallado en su vehículo cuando iba para su casa cargado de regalos de Navidad. Un magnicidio que conmovió al país, sacudió al periodismo y generó una solidaridad que nunca se había visto. Yo estaba en la casa de un amigo cuando me enteré de la noticia hacia las 7 de la noche y salí ahí mismo para El Tiempo, donde mi primo Francisco Santos estaba de jefe de redacción. Titulamos Indignación Nacional. A lo largo de la primera página, con una gran foto de Cano, estábamos traumatizados. Guillermo había sido amigo de mi familia, especialmente de Hernando Santos. Eran periodistas paralelos, taurófilos consumados y compañeros del alma. Cierra con esto: la muerte de Cano marcó un punto de quiebre y la primera reacción colectiva de los medios contra la soberbia criminal de una mafia que pretendía imponer la peor de las dictaduras, la del miedo, el silencio y la corrupción. Como se dan cuenta, amable audiencia de Toma Única, es un referente importante este libro. De hecho, debemos decir que la columna Contraescape de Enrique Santos fue de las más leídas en el país. Incluso él cuenta lo que le dolió dejarla al asumir pues la dirección de un periódico. Para nada le iba a permitir seguir haciendo columna de opinión. Les voy a invitar a que escuchemos el último fragmento de la entrevista del periodista que hemos citado hoy del canal de Contravía, porque considero que es una entrevista que nos articula muy bien lo que estamos transmitiendo. El periodista se llama Diego Aret y específicamente ya en esta última intervención habla sobre la visión de la política muy personal. Enrique Santos. Quería preguntarle una pregunta que es una paradoja y es: ¿usted por qué no se decidió nunca por la política? ¿Y por qué se decidió siempre por la política? Porque, como yo te decía, tú decías, no sé si era Sartre o Lenin, si no te metes con la política acaba metiéndose contigo, eso es evidente. Pero yo desde el comienzo me di cuenta que no me gustaba. Y si no me gustaba ser político, pararse en una plaza pública a prometer ríos de miel y leche, bueno, es que no tengo esa vocación, ese perfil, ni ese líbido. Pero el periodismo es esencialmente político. Entonces, ahí viene siempre el dilema de cuál es el margen de independencia, de autonomía que debe mantener el periodismo frente a la política. Sin pretender ser apolítico, no me gusta la política se mete por donde sea. El periodista tiene que tener, más que todo el mundo, una claridad política y una conciencia del político y saberlo manejar, que no te absorbe, que no te metas en la tentación de meterte en política, porque el periodismo, en Colombia, el tiempo ha sido un trampolín. Todos los redactores políticos de tiempos buenos acababan metidos en el gobierno, en consulados, en gobernaciones. Los periodistas económicos acababan en dirigentes empresariales porque es un trampolín. Entonces, pero el que se dice, no, yo quiero quedarme en el periodismo y no utilizar el periodismo como para escalar hacia otras partes, eso sigue siendo un gran dilema. ¿Y usted ese dilema lo admira, el dilema que se resuelve como me quedo en el periodismo? Sí, es lo que yo hice y tal. Me hubiera gustado que Juan Manuel o Pachito se han hecho lo mismo, es decir, quédese en el periodismo. Esa tentación de la política de la larga se les va a devolver. Quiero pedir nice round of applause for this. Going to Kansas City, I come. Hay un capítulo muy interesante del libro que él denominó Figuras y le hace una semblanza a un periodista, escritor, un intelectual,
diría yo, el escritor colombiano más conocido en el mundo, Gabriel García Márquez. Y quiero leerles la semblanza que hizo de García Márquez porque me parece que habla muy bien lo que él pretende en el libro. Tampoco hacer elogios y hacer palmaditas en la espalda, sino incluso hacer crítica frente a las figuras que él amaba. Entonces me parece que este fragmento de figuras nos habla muy bien también de lo que es ese sarcasmo e ironía de Enrique Santos. A García Márquez le fascinaba tomar el pelo, pero a veces no le gustaba que le mamaran gallo. Recuerdo una parranda vallenata en la que le puse la canción Aracataca Espera de Armando Zabaleta, que es una crítica a Gabo, nacido en 1927 en ese pueblo bananero del Magdalena. La letra de la canción dice que Gabo no le prestaba atención a Aracataca y comienza así: al escritor García Márquez hay que hacerle saber bien que uno, la tierra donde nace, es la que debe querer. Y añade, y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació. Hay otras estrofas como esta: en Aracataca está ese viejo caserón a donde nació el autor de 100 años de soledad, y hoy tiene publicidad por su famosa novela, ni así ha sido capaz de hacer nada por su tierra. Además, la canción lo critica por haber donado el dinero de aquel premio literario en Venezuela y por no haber hecho lo que hizo Antonio Cervantes Kid Pambelé, que tan pronto fue campeón mundial de boxeo, influyó para que le pusieran luz a su pueblo, San Basilio de Palenque. El caso es que le puse el vallenato a Gabo y se quedó mirándome con aire medio ofendido. La vaina no le gustó. Me parece que este fragmento de este capítulo Figuras pues también denota muy bien lo que está haciendo Enrique Santos en sus memorias, ¿no? Hablar abiertamente de lo que él vivió, sintió y conoció. Amigos de Toma Única, soy Ricardo Ruiz, Andrés Mendieta en el Control Master. Les voy a invitar a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos hoy con el país que me tocó, según Enrique Santos Calderón. Cantautora colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto. Radio Tweets Pedagógica Radio. Conciliación, esta palabra puede tener múltiples significados, que pueden variar como la cantidad de flores en el mundo. Sin embargo, todas las flores tienen raíces, que permiten o reflejan este hermoso fruto. No sabría decir qué es la reconciliación, pero sé que puede ser la raíz de algo que dará un fruto hermoso. Yo soy Laura Barros. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elguín Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Anji hace ya Bolaños, Nasa te vi su cochamba te wesh kauka que
chawan jakwe shmemweja ay pedagógica radio te pitonse naunsa. Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Paseo Bogotano. Jorge Juglares. Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar o Pontibón. Gracias a esa mistura soy cachaquito, quiéralo o no. Top 4. Otro paso. Mirla Negra. Y he dado un paso más para ir a la ciudad. No sé cuándo llegaré. Top 3. Baila, de Criollos. Baila y dame zumba que va al 100. Baila, levanta polvo con los pies. Baila. Top 2. Cobarde, Diana Burco. Si la luna le pide al sol que me dé tu olvido. Cobarde, me saliste fue cobarde. Una alergia para amar. Top 1. Lo innombrable, Marta Gómez. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Candelaria. Yo soy Gabriel, nosotros somos Mirla Negra y queremos enviar un saludo a la Pedagógica Radio en su tercer año al aire. Gracias por todo lo que hacen por los artistas independientes como nosotros, gracias por espacios como Folclores Arte y bueno, nada, conectados siempre con la Pedagógica Radio. ¡Hasta pronto! En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. En este segmento de nuestro programa le damos un espacio al vinilo, dándole un homenaje a ese bello sistema sonoro, buscando rescatar el LP. He traído el día de hoy el porro Pachito Eche de Alex Tovar, interpretado por esa grande de Cuba, el maestro Benny Moré. Hace parte de un disco que se denomina Porros que hicieron historia. Considero que esta música hace parte de esa Colombia del momento que le tocó a Enrique Santos Calderón, por las evocaciones a las grandes salones y orquestas de baile que tenía Bogotá en las décadas del 60 y 70. Ya hemos hablado del amor de Enrique Santos por el rock, por el vallenato, por los porros, por estas orquestas icónicas colombianas, las de los maestros Pacho Galán, Lucho Bermúdez. Les invito a que escuchemos a Bartolomé Maximiliano Moré hoy en toma única, haciendo vocación del libro El país que me tocó. Vaya Pachito en el mambo. Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo los voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo
¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir. Pachito Eche, le dicen al señor. Pachito Eche, baila mambo y el son. Pachito Eche, y hace gran sensación. Pachito Eche, tiene gran expresión. ¡Allá arriba, Pachito! ¿A ti te dicen el pop? Pachito. Pachito Eche, le dicen al señor. Pachito Eche, y hace gran sensación. Pachito Eche, baila con gran ardor. Pachito Eche, la danza y el danzón. Gracias, Benny, gracias por tu voz, el gran Bartolomé Maximiliano Moré, ícono de la música cubana, que desde luego estuvo en Colombia, un hombre que tenía su banda gigante, tremendos músicos, Generoso Jiménez, en el canto, en los coros le ayudaba el gran maestro Fernando Álvarez, quien tuve la oportunidad de conocer en Cuba, y hablaba siempre de la grandeza y humildad de este gran señor. Qué bonito traer al Benny Moré hoy en un programa que habla tanto también de Cuba, por lo que ha significado Cuba como mediador a nivel político, como garante, país garante en los procesos de paz que hemos llevado y el último que realizamos, que estamos ahí construyendo en esta etapa tan compleja y difícil que es el posconflicto. Considero a este libro como un testimonio muy honesto y personal sobre la visión del país. Por tal razón leeré el epílogo completo, ya que considero sintetiza de forma magistral por qué Enrique Santos escribió este libro. Palabras de Enrique Santos. Cuando tenía 19 años y estudiaba filosofía en la Universidad de los Andes, llegar a los 70 años parecía algo inconcebible y casi indigno. Idealizábamos a personajes como Rimbaud, queríamos vivir el presente con toda intensidad y me parecía despreciable la meta de llegar a ser un anciano saludable. El paso de los años fue aplacando ese emotivo existencialismo generacional que hoy me produce una nostálgica sonrisa. En esta cúspide de los 70 y pico, restablecido y rodillón, me pregunto si más bien he debido cuidarme más para asegurar una larga tercera edad. Pero, conociéndome, no creo que hubiera sido posible ni llegar a los 80. Me parece una meta necesaria o siquiera factible. Estoy agradecido de haber sobrevivido en una sola pieza, rodeado de 4 hijos y 5 nietos que son mi mayor realización. Recordar con dolor ese largo reguero de cadáveres ilustres y menos ilustres, muchos de ellos buenos amigos, lo hace sentir a uno afortunado y viviendo horas extras, como alguna vez dijo el cura Hoyos. Pertenezco a la generación de los nacidos entre mediados de los años 45, en Estados Unidos llamados los baby boomers, muchos de los cuales abrazamos todos los símbolos de la rebeldía, para luego caer en el materialismo que de jóvenes despreciábamos. La mía es una generación envidiada pero también cuestionada, aquí y allá, porque disfrutó de la prosperidad económica de los años 60, despilfarró mucho, ahorró poco y despreció todo. Introdujo el consumo de drogas, la liberación sexual, monopolizó la escena cultural y artística y no supo retirarse a tiempo. Fue tal vez Tom Wolfe el que comentó que para una generación conocida por su exuberante juventud, la edad de retiro no debía existir. Morir antes de envejecer, cantaba The Who. Excesos aparte, fuimos a una generación creativa y socialmente comprometida. La primera en luchar por la igualdad racial y sexual, en propiciar una radical renovación cultural y musical, en oponerse masivamente en todos los países a guerras injustas como la de Vietnam.
Frente a la Colombia actual, me invade cierta sensación de fracaso, de no haber sido capaces de dejarle a los que nos siguen un país más pacífico y equitativo, pese a todas nuestras predicas sobre fraternidad y justicia social. Deprimen la pobreza que nos rodea y las distintas violencias que aún polulan. Los jóvenes tienen que decir no más, tienen el derecho de disfrutar en paz de un país lleno de potencialidad. Ya no sirven los argumentos de que heredamos una cultura de violencia, un pasado de guerras civiles o una geografía indómita que favorece aislamientos y alzamientos. Esa maldición histórica de la violencia política hay que enterrarla de una vez por todas y todo indica que por fin se está logrando. Las nuevas generaciones podrán concentrarse entonces en los retos de la Colombia del siglo XXI, en, por ejemplo, unir fuerzas para la lucha contra la omnipresente corrupción, política, judicial o privada, que recibió el estimulante apoyo de 11.6 millones de ciudadanos en la primera consulta popular sobre el tema, o para proteger nuestra biodiversidad de los modelos de desarrollo que traigan deforestación o contaminación de fuentes de agua. Creo finalmente que estas luchas se pueden dar y se deben ganar, porque los jóvenes son hoy particularmente sensibles al tema de la corrupción y mucho más conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente. A los 20 años yo podía recorrer Colombia de arriba abajo sin ningún peligro, acampar en La Guajira o el Urabá, salir en jeep por todas las trochas del Meta o el Casanare, gozar de alucinantes paisajes que están desapareciendo a un ritmo pavoroso. Da verdadero pesar sentir que mis nietos no podrán disfrutar de las mismas bellezas naturales. La degradación del medio ambiente es otro triste legado que les dejamos. El autor de ese fantástico libro que es El río, el antropólogo y botánico canadiense Whit Davis, amante y conocedor de este país, advirtió que el renacimiento de una Colombia en paz también tiene que ser el de su naturaleza herida. Sería inconcebible que les dejáramos a nuestros descendientes un país de ríos envenenados y selvas devastadas. Este es pues mi testimonio de salida para rememorar, revivir y reflexionar sobre lo recordado. No se necesita más que esto, una mente abierta, lápiz, papel y una vida vivida a fondo. No hay que pedir más. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, soy Ricardo Ruiz Angulo, director del programa aquí en la Pedagógica Radio, hoy evocando este testimonio que creo es pertinente, es un punto de referencia para todas las investigaciones que se hagan para este país, sobre todo analizar desde la década del 60 hasta la actualidad. Recoge 50 años de una historia por un periodista que tiene un punto de vista, otro. Tenemos que seguir alimentando la otredad, la diferencia, la dialéctica, y eso es lo que hace la pedagogía. Desde distintos puntos de vista, marcar una reflexión, una argumentación sólida, clara, contundente. Les invito a que vayamos a la tercera parte de nuestro programa, de escape. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que realizamos a nuestros oyentes el día de hoy. Creería que las recomendaciones de Enrique Santos Calderón tienen que ver mucho con el análisis de los procesos de paz en el país, con el análisis del narcoterrorismo, con el análisis de lo que ha sido la libertad de prensa en un país como Colombia, que ha sembrado tantos muertos, sobre todo desde la prensa. Es inadmisible que asesinen a alguien por una columna de opinión, pero esta es esa barbarie que no podemos seguir reconstruyendo y haciendo
de eso un ADN. Para eso estamos aquí, para hacer reconstrucción de una memoria histórica sólida. Por eso todos nuestros programas tienen que ver con esto. Estaba haciendo alusión a los programas que hemos hecho sobre el teatro y la relación con las ciencias sociales, lo que significa el teatro documento para dar testimonio de una historia, no la oficial, que es la que no nos interesa, sino la historia verdadera, la historia de los que no tienen voz, de esos seres invisibles que a través de unos, ¿por qué no decirlo?, micrófonos, les damos visibilidad. Hoy, haciendo esta alusión, yo creería que las recomendaciones de Enrique Santos pues tienen que ver con lo que plantea en su texto, estos planteamientos que les acabo de decir. A nivel musical, pues hacer una evocación de The Doors, del grupo de los Beatles, que son sus grupos icónicos, y desde luego de mucho vallenato, porque junto con su gran amigo Daniel Samper Pisano, recordemos que juntos y desde luego con Luis Carlos Galán empezaron esta etapa maravillosa en la década del 70 en el periódico El Tiempo, donde estos tres jóvenes empezaban a vislumbrar. A Luis Carlos Galán pues desafortunadamente vilmente asesinado en Soacha, lo perdimos, una de las figuras más prominentes que tenía el liberalismo, y Daniel Samper y Enrique Santos, que aún viven y que dejaron un legado. Y me acordé de Daniel Samper porque desde luego quisiera recomendarles un libro que estoy seguro que Enrique recomendaría: 100 años del vallenato, una recopilación extraordinaria de lo que significa el vallenato, escrito a 4 manos, Daniel Samper Pisano y Pilar Tafur. Esa sería la recomendación. Yo quisiera terminar el programa del día de hoy recomendándoles el fragmento final, el capítulo 7, La sonrisa de Mr. Santos, porque creo que recoge un poco lo que significó el cierre ya de el conflicto que tenía el gobierno nacional con las guerrillas de las FARC. Dice así: mucha gente me pregunta cómo fue tener a un hermano gobernando a la nación durante 8 años, y suelo responder que medio complicado, por obvias razones, de cercanía o de distancia, de fraternidad o rivalidad, o de sangre, temperamento o ideas. Y no se trata de describir cómo viví o sentí los 2 periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, pues todo lo que diga resulta atravesado por subjetividad y emotividad, pese a que siempre he pretendido ser una persona objetiva. Pretensión irrelevante, porque es tan imposible sustraerse de la inusual e indeseada circunstancia de haber tenido a un hermano menor en la jefatura del Estado, como la de hacer el balance equilibrado y frío de su gestión, o de la que ya denominan el régimen santista. No puedo caer en el vibrante elogio de un mandatario que tuvo tan controvertida imagen, ni tampoco asumir que la popularidad o las encuestas son el mejor termómetro para medir el desempeño de un gobierno. En 2 palabras, puedo decir que remató bien y dejó al país mejor de lo que lo encontró, pero vamos por partes. Y esas partes son las que ustedes, queridos oyentes de Toma Única, pueden buscar, pueden encontrar y pueden empezar a hacer ya su línea de argumentación si leen este texto editado por Editorial Debate, El País que me tocó. Muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles a las 2 de la tarde aquí en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de la Pedagógica Radio. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Quiero agradecer en el Control Master a Andrés Mendieta, en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones a Laura Chávez. Un agradecimiento especial a nuestra directora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, que siempre les invita los miércoles a las 2 de la tarde y los jueves también a las 2 de la tarde a todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional a que nos acompañen en la sala de música al semillero Arterias Culturales. Hasta la próxima. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.